Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enrique Sominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas tardes a todas y a todos en Cambio de Switch, programa de la Radio Universidad de Chile. Recuerden escribirnos a @Cambio de Switch, @Marco por Chile, al Facebook, a la web. Pueden escuchar por la web este programa. Pueden llamar en 20 minutos más, no, menos, 10 minutos más al 2977-1579 o al 2977-1580 para sugerir, dialogar, insultar, escupir, abrazar, querer. Esta tarde-noche tenemos 3 invitados sensacionales que son fundadores, compañeros de ruta, fundadores, dirigentes, valientes, buenos mozos y bellas. Son 3 grandes progresistas, con mayúsculas. Una es Patricia Morales, que es economista, que es directora de la Fundación Progresa, que es presidenta subrogante del Partido Progresista y que encabezó hoy día junto a Cristian y a mucha gente una actividad preciosa con el presidente de Bolivia, de un diálogo. Bienvenida. Gracias, Marco. Bienvenidos a todos igual. Aquí desde la Fundación Progresa le damos la bienvenida a los auditores que están sumando. Jaime Pará, que es concejal de Providencia, historiador, profesor, catedrático, profesor, catedrático, contorsionista, amigo y compañero ruta y líder vocero de una de las grandes causas pendientes de Chile, los derechos civiles. Bienvenido. Gracias, Marco. Estamos muy castrenses. Y Camilo Lagos, que es secretario general del Partido Progresista, que es economista, economista, profesor, consultor, amigo y compañero ruta. Organizador. Bien, buenas noches. Buenas noches. A todos los oyentes de Radio Universidad de Chile. Aquí, y dale, huya, dale. Así es, chuncho entre paréntesis. Oye, esta tarde les propongo una conversación de 2 niveles, si les parece. Y a los auditores también. Hemos hecho tardes temáticas, pero hoy día quisimos desde la Fundación Progresa invitar a los dirigentes, a los voceros de este movimiento, porque creo que esto es un día muy político. Vi una encuesta que decía que la única verdadera expectativa de los chilenos no era la reforma tributaria, eran los bonos. Vi el rating de un programa en que estuvieron los presidentes, hoy día el actual presidente y el expresidente Piñera, y no fueron primeros en el rating. Y lo que me preocupa es que se va despolitizando Chile. A mí me parece un día importante el cambio de mando. Debiera ser un día clave, es el cambio cultural, es un cambio de gobierno. Y hay 2 hipótesis, los que dicen que en realidad qué bueno que Chile se normalizó y que no haya tema, que no sea tema, un cambio de mando. Y los otros que dicen no, qué triste que la democracia no se politice. ¿Comparten ustedes esta pregunta? ¿Tiene sentido o en realidad es normal que no haya energía hoy día? Que yo sí la tengo. A mí me parece importante que se vaya Piñera y que asuma Bachelet. A pesar de que fuimos derrotados, me parece importante que haya un cambio, al menos en política exterior y en educación. Abro la palabra a los líderes. ¿Yo parto? Patricia Morales, economista. Gracias. Yo creo que una cosa es el cambio, otra es la politización. Yo estoy contenta que haya un cambio, primero que nada porque la ciudadanía lo eligió y porque tengo profundas diferencias con lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, creo que no es saludable para la democracia el nivel de despolitización que tiene Chile en este minuto. Y no es saludable porque yo tengo la teoría de que si la gente no siente que son confiables la institucionalidad política, entonces al final te manifiestas en la calle. Los movimientos sociales son importantes, pero hay que poder canalizarlo. Y lo digo porque nosotros como progresistas siempre hemos dicho que hicimos esta apuesta de crear un partido político, crear una fundación, crear un movimiento y defender nuestras ideas desde la política en el mejor sentido de la palabra. Y a veces da la impresión de que en Chile, por el sistema político que rige desde la dictadura, los incentivos están puestos en la calle, en no creer en la política. Y yo creo que ahí hay una perversidad y yo espero, y aprovecho el día 1 de este nuevo gobierno de decirlo, espero que Michelle Bachelet está consciente de eso y espero que, siendo totalmente legítima su elección, esté consciente de la poca participación que hubo y de que al fin del día gana con menos del 30% del padrón electoral. Y eso no es un dato menor y yo espero que este gobierno encabece una reforma política mayor. Jaime Pará, historiador. Encuentro que es una pena que Chile esté despolitizado, pero se entiende dentro de un proceso de larga duración de una dictadura que se encargó de despolitizar efectivamente a la sociedad y de construir un modelo
entre comillas, democrático, pero es un modelo que se basa en una democracia desmovilizada. Y funcional a una... Y funcional, claro, a un cierto etos que evidentemente no es el nuestro. Y en ese sentido, efectivamente, creo que es una pena que la sociedad esté despolitizada, lo que no quiere decir que esté desmovilizada, porque parece ser que la politización no ha venido por la vía de la validación de las instituciones democráticas, sino más bien por la vía de una repolitización que se está comenzando o que ya comenzó a manifestarse en la calle. Entonces nosotros deberíamos llegar a un justo medio de donde hay una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que esté consciente y que esté dispuesta a reivindicar y elevar su solicitud a la autoridad por las vías que correspondan, pero también deberíamos pasar por una sociedad que esté de alguna forma, yo no sé cómo, no tengo la fórmula mágica, encantada con la política, y ese no es el escenario actual. Jaime, antes de dar la palabra a Camilo, y vale para Camilo la pregunta, si me permiten, hicimos este programa muy político porque creo que hay que hablar de política hoy día, de poder. Llega una nueva mayoría que ganó contundentemente en un contexto de alta abstención. ¿Qué expectativas tienes tú, Camilo, de este gobierno? En lo personal, ¿qué te pasa? Camilo es secretario general del Partido Progresista, lo digo, porque la idea es ponerle el hablante en el motor de este movimiento que es el Partido Progresista. A ver, dos reflexiones. Con respecto a la primera, efectivamente, uno lamenta el poco entusiasmo que hay con un cambio de gobierno, con una actividad tan republicana como un cambio de gobierno. Y eso tiene que ver, y lo hemos analizado en otras oportunidades, con la crisis de las instituciones, la crisis de la institucionalidad política. Hay un desprestigio de los partidos, de las instituciones, y hay un desinterés que además se expresa en los altos niveles de abstención. Como bien decía Jaime, es un problema, un país que está despolitizado, desinstitucionalizado, pero no desmovilizado, que frente a situaciones, frente a coyunturas, se expresa y se moviliza ampliamente. Y por eso, además, nosotros hemos insistido tanto en la necesidad de una nueva constitución, en un nuevo mecanismo, porque hay que reinventar la política, hay que reinventar las instituciones, y porque se requieren nuevos marcos y nuevas instituciones para los nuevos desafíos democráticos que el país tiene. Dicho eso, ¿qué uno espera de este gobierno? Efectivamente ha ganado una candidata con amplia mayoría, más allá de los altos niveles de abstención que decía la Pati, pero ella ha ganado con banderas en las cuales más o menos coincidíamos. Fueron muchas nuestras banderas, lo hemos dicho, las mismas banderas que levantamos en el 2009, que levantamos en el 2012, las municipales, muchas de ellas, y también el 2013 en las presidenciales. Con mayor o menor profundidad, pero había un espíritu, y creo que coincidimos en ese espíritu, y por eso nosotros como partido, hemos sido súper claros de decir, nosotros no somos parte de la nueva mayoría, no somos parte de este gobierno, pero sí vamos a ser parte de impulsar las causas que creemos que son justas y que también nosotros hemos levantado: la educación pública y gratuita, la reforma tributaria profunda, la nueva constitución mediante la Asamblea Constituyente, que para nosotros es muy importante. Y por lo tanto hemos dicho, seremos compañeros de ruta de ellos en la medida que compartamos esas causas. Y por lo tanto uno, y con esto termino, uno no puede sino esperar que si esas son los principios y las banderas que tiene este nuevo gobierno, le vaya bien. Porque si le va bien a nuestra idea. Tú dijiste en una reunión, Camilo, lo desclasifico, no hay nada que ocultar, y es que éramos aliados estratégicos de las causas, así definiste, y el Partido Progresista adoptó esa estrategia. ¿La puedes desarrollar un poco más? ¿Qué es la decisión de que el partido no es oposición o no es oposición? Es una pregunta para ti. No. ¿El Partido Progresista es de oposición? No somos de oposición, no somos parte de este gobierno tampoco. Fue bueno para los auditores, para que conozcan un poco la interna del Partido Progresista. Fue en una reunión que tuvimos en el verano, estaba este debate de si éramos parte o no, éramos oposición, éramos aliados, ¿qué era? ¿Cómo nos definía? Porque en la política muchas veces se te interpela a definirte, en qué lado estás. Y yo me acuerdo que recordábamos un poco la situación de la Unidad Popular, cuando a Miguel Enrique le preguntaron qué era el MIR, si no era parte de la OP, pero no. Y él usó esa palabra que a mí me gustó mucho, somos aliados estratégicos del socialismo, dijo él. Seremos aliados estratégicos en la construcción del socialismo, hablando con respecto a Allende y a la Unidad Popular. Yo pensaba que era idea original tuya, Camilo. No, se la copié a ti, Jaime, te hace sentido. Pero me hacía sentido, y con esto termino, el ser aliado estratégico de las causas. Más allá de la correlación política, de la alianza política que exista,
ser aliado estratégico de las grandes causas. Y ahí uno puede sumarse a movimientos políticos que son mucho más transversales, como la reunión que fuimos esta semana también, ¿cierto? Que es un movimiento transversal por la Asamblea Constituyente. Ahí habían sectores de la nueva mayoría, sectores que no están en la nueva mayoría, gente de izquierda, de movimientos sociales, pero que nos unían a una causa común, que era la Asamblea Constituyente. Y a mí me parece que el unirse, el ser aliado estratégico de las causas, habla también de una nueva política que nosotros estamos construyendo para el siglo XXI. Yo quisiera... Patricia Morales, ¿te sientes representada por esa estrategia del aliado estratégico con matices? Sí, quiero precisar una cosa más. En comparación con lo que pudo haber dicho Miguel Enrique en su minuto, acá estamos frente a la nueva mayoría. Y para mí la nueva mayoría es un conglomerado político donde ciertamente hay fuerzas progresistas, pero hay otras que son muy conservadoras. Entonces el sentido de una alianza es más bien el sentido de entender que tenemos que ser capaces de apoyar la reforma en educación, si es que es llevada adelante por líderes progresistas, y tratar de que vayan lo más allá posible dentro de la reforma progresista como la entendemos nosotros, es decir, un derecho garantizado por el Estado. Pero también sabemos, y ahí es donde está la otra parte del discurso, por así decirlo, es decir, efectivamente vamos a apoyar aquellas causas, como ojalá una reforma de educación lo más progresista posible, y no las vamos a jugar hasta el final, pero yo también temo que van a haber carpetas que van a ser muy ásperas y en las cuales vamos a fiscalizar con muchas diferencias, por ejemplo la AFP estatal, que eso ya sabemos que es algo que va a implementar este gobierno y con lo cual nosotros estamos en profundo desacuerdo. Entonces también se trata de entender y explicarle a la gente que nos escucha que la nueva mayoría está compuesta de liderazgos muy conservadores, algunos, si me permito, retrógradas incluso, y otros que son muy progresistas. Y entonces entendemos que ser gobierno significa también ser capaz de presentar una posibilidad de dialogar con las almas progresistas también que están en la nueva mayoría. Y vamos a estar para apoyar esa reforma y ciertamente vamos a estar para fiscalizar las que no. Yo creo que hay una cosa cultural profunda respecto de esta cosa diádica de que si no eres de gobierno eres de oposición. Yo creo que esa es una lógica más bien de la Guerra Fría, una lógica partitocrática que yo hoy día creo que está un poquito desgastada, ¿cierto? Uno perfectamente puede ser una oposición constructiva o bien puede ser un colaborador crítico. Y si uno es una oposición constructiva, que es lo que uno esperaría que, por ejemplo, hiciera la derecha, tiene que proponer y tiene que actuar en consonancia no con su propio sistema de valores, sino que con los ideales y con el bienestar, el bien público del país. Pero por otro lado, si uno se posiciona como un aliado, pero un aliado crítico, tiene la responsabilidad de apoyar y a la vez de empujar aquello que los otros no van a querer empujar con la suficiente fuerza. Y yo creo que eso nos identifica muchísimo, porque efectivamente habemos muchos chilenos que queremos una nueva constitución, pero el mecanismo no da lo mismo. Y vemos con desazón cómo el tema de la Asamblea Constituyente no ha sido capaz de permear a los sectores más conservadores de la nueva mayoría, voy a decir más, el discurso de la propia presidenta electa. Entonces, nosotros de alguna forma tenemos que ser capaces de empujar ciertas causas con un sentido republicano, pero no en esta lógica dicotómica de amigos-enemigos, oposición-alianza. Una pregunta, Jaime, a ti si tuvieras que optar entre estos dos términos, esto es una tercera fuerza del 11%, ayer del 20%, en alcalde 7 alcaldes. Si dependiera de ti, porque somos un colectivo y lo hemos debatido, pero si dependiera de ti, ¿te defines más como te gusta más la oposición colaborativa, la oposición constructiva o el aliado estratégico? ¿O el observante contenido que espera que cometan un error? No, el observante contenido siempre es un tipo que está dispuesto, como tú dices, a esperar el error y obtener una ganancia de eso. Yo creo que eso es de una mezquindad republicana inaceptable. Sí creo que uno debe ser o una oposición muy colaborativa o debe ser no un oficialismo, pero un aliado muy crítico, porque finalmente la crítica bien llevada siempre va a ser un motor, y siempre va a ser un motor de cambio, y la crítica no es personal, la crítica es política, y cuando hay una crítica política bien direccionada hacia la Asamblea Constituyente, hacia el matrimonio igualitario, hacia el sistema de pensiones y otros, creo que puede generar cambios en aquellos que todavía son reticentes. En el mundo de la liberación sexual, de los derechos civiles, ¿cuál es el ánimo? Porque yo tengo una crítica constructiva. Yo también zigzagué. Lo hemos hablado, de hecho nos hemos hecho compañeros de ruta a partir de un reconocimiento mío del zigzag entre el matrimonio igualitario y la ABP, habiendo presentado la ley de matrimonio igualitario. Sí. Yo sí debo decir que estuve en el zigzag mucho más, en un 90% defendiendo el matrimonio que la ABP. Por mi lealtad contigo,
y por razones intelectuales, no afectivas, solamente afectuosas, nos convencimos que íbamos a respetar el camino de la ADP que ustedes condujeron. Así es. Y tú fuiste un conductor de la idea de la ADP. En Argentina, nuestros amigos diputados te decían gran error. Clave, ponerse firme en el matrimonio igualitario, porque la ADP es postergar 20 años la discusión. Bueno, resultado pasó el peor de los escenarios. Ni siquiera se aprobó la ADP, no hay matrimonio igualitario, un presidente como Piñera incumplió su palabra. ¿Es buena noticia que no se apruebe la ADP en ese sentido? O sea, yo creo que y lo pregunto en términos más teóricos para la Patricia y Camilo también. ¿Qué hacemos si aprueban Hidroaicén? ¿Qué hacemos si la Asamblea Constituyente en los próximos 2 años no entra? ¿Qué hace un partido que se declara aliado estratégico? Por ejemplo, ¿cuál es el límite de la colaboración estratégica? Yo creo que el ciclo de la ADP ya se agotó. Se agotó con Piñera. Recordemos que en el 2005 la presidenta Bachelet prometió en su programa uniones civiles y no cumplió, y Piñera lo prometió en su programa y no cumplió. O sea, el ciclo político de la ADP ya está desgastado, pese a que sigo sosteniendo que es una institución que puede llegar a ser importante para muchos chilenos, incluso heterosexuales. Veo con desazón también lo que puede venir con el tema del matrimonio igualitario, porque hay una especie de trampilla ahí. La presidenta Bachelet, si bien lo tiene en su programa y dice que abrirá un gran diálogo para luego enviar un proyecto de ley, no tiene correlación con lo que ella misma ha dicho en la prensa. En la prensa ella dice, abriremos un diálogo, y lo dijo en las caras de la moneda, y si es necesario enviaremos un proyecto de ley. Y ese condicional para mí no es aceptable. No es aceptable porque uno espera de una presidenta autoproclamada progresista que tenga la convicción de llevar esto adelante y no que tenga que elevar una gran discusión de carácter nacional. Y esto es por un principio de derechos humanos básico, que los derechos humanos no se plebiscitan, no se abren grandes diálogos, sino que son ontológicamente bienes en sí mismos. Entonces, las organizaciones de la diversidad sexual, si bien transitan entre la obsecuencia y la crítica, creo que más bien la población homosexual tiene que ser mucho más crítica y despertar aquello que probablemente, si es que sigue en el discurso en que sigue, le va a ser vedado, que es el matrimonio igualitario, y yo tengo un poco de miedo en torno a eso. Antes de a Patricia Morales, estamos en Cambio de Switch, Radio Universidad de Chile 102.5 FM, lo pueden escuchar en podcast en la web de la Chile. Fundación Progresa los invita a llamar al 2977-1579 o al, como lo leía Santiago del Campo, para quien va un abrazo y un homenaje, fundador de este programa, lo leía así Santiago, 2977-1580. Patricia, ¿cuál es tu esperanza principal con este gobierno y tu límite? ¿Hay un límite para ti que deja de participar de la doctrina que Camilo defendió, que triunfó, que esta idea del aliado estratégico? De las causas, digo. ¿Cuál es tu esperanza principal hoy? Como madre progresista, ¿qué es lo que te parece lo más urgente? A ver, esperanza en el gobierno, es decir, en los ministros, no mucha, siendo bien honesta, porque la verdad es que lo que tú mencionabas respecto al matrimonio igualitario también se aplica a todas partes. O sea, finalmente si uno habla de nueva constitución o escucha hablar a la presidenta en educación, ella nunca establece con claridad cuál es su meta, cuál es su objetivo, cuál es su máximo. Entonces pareciera ser que es la calle la que tiene que ir definiendo ese máximo. Y entonces pareciera ser que en definitiva todo se vuelve mucho más intangible y más dudoso. Lo que yo creo que es urgente, y acá con un sentido de realismo, ya ni siquiera es una esperanza, yo creo que lo que no puede esperar ciertamente es la educación, pero una nueva constitución. Y para mí el problema no es, el tema no se trata de decir si no es con asamblea constituyente, entonces nada. El problema es que hoy día tenemos un Congreso que no tiene ningún incentivo a hacer una reforma constitucional como todo el mundo a nivel internacional entendería, es decir, sin sistema binominal, simplemente porque muchos fueron electos a través de ese sistema. Entonces, claro, uno podría esperar que todos el día de mañana tengan un acto de generosidad republicana, de lucidez intelectual increíble, pero ahí sí que no. La mala noticia es que no Camilo, creo. te leo Twitter que te pueden servir. Verónica Saavedra, progresista entre paréntesis. Yo estimo que si la presidenta no cumple en un plazo prudente, dice en Twitter, hay que levantar los movimientos sociales y presionar abrazos y besos. Marco Ortiz por lo de Evo Morales, pero le venden, en fin, Peter Pérez, Marco Ortiz, Say No More, le damos un beso a todos los que han escrito. Te interrumpí, perdona. Camilo Lagos, economista, secretario general del Partido Progresista. A ver, yo creo que el dilema de... ¿La esperanza y el límite? Sí, el dilema de la esperanza y el límite está dado fundamentalmente por entender el escenario político en el que se enfrenta el nuevo gobierno. Este gobierno tiene, y tú lo has dicho varias veces en los medios, mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en alcaldes, mayoría en concejales, mayoría en core y mayoría en encuestas. O sea, tiene las mayorías, y tiene las mayorías necesarias y suficientes para impulsar un conjunto de reformas muy importantes en el país, si no todas. Y por lo tanto,
creo que este dilema para nosotros, si estar en la oposición o estar en el gobierno, se resuelve en la medida que nosotros emplazamos y apoyaremos el empujar los límites de esta sociedad, empujar los límites de las transformaciones, porque este gobierno tiene, y la sociedad chilena, y estas causas tienen mayoría. Sí, ese es el tema. Las causas, las banderas con las que triunfó la Michelle Bachelet, que fueron muchas de nuestras banderas, tienen mayoría absoluta en este país, y por lo tanto creo que nosotros tenemos que defender esa mayoría, y por lo tanto cuando hemos planteado la idea del aliado estratégico, es que no podemos traicionar esa mayoría, y eso significa empujar, y eso no pasa por darle la espalda al movimiento social, todo lo contrario. Hay que tratar con el movimiento social, y por eso hemos apoyado la marcha ahora el 22 de marzo, ¿cierto? La marcha de todas las marchas, porque creemos que es importante que el movimiento social se exprese precisamente para que los sectores más conservadores de la concertación, que por cierto existen, no tengan ninguna excusa para empujar las reformas que este país mayoritariamente ha votado. Jaime Pará. Marco, propongo una dinámica de grupo. Como estamos en el mundo de la retórica en la Radio Universidad de Chile ahora, propongo que bajemos un poco la discusión y pensemos en algunas cosas. Por ejemplo, Patricia dijo delante, no nos gusta la AFP estatal. Y a lo mejor la gente quiere saber por qué no nos gusta la AFP estatal. Pero yo me digo como algunos de los temas que podemos tratar, porque hay cosas con las que... ¿Ese es tu límite, Patricia? Con las que estamos de acuerdo, pero hay otras con las que tenemos profundas diferencias. Yo agregaría Patricia Morales, directora de la Fundación aquí hablo Progreso. a título personal. Yo, Patricia Morales, tengo una diferencia gigantesca y no menor, es en materia de sistema de pensión. Yo quiero simplemente decir que hoy en día, que es un discurso que suena un poco añejo, pero es tan cierto. Hoy en día en Chile, el sistema que tenemos de salud, educación y pensión es el sistema que se estableció en dictadura, en su sistema donde no existe la solidaridad. Hoy en día tenemos costos de administración. Para que la gente se haga una idea, si usted ahorra 100.000 pesos mensuales para su cotización previsional, hay AFPs que le quitan hasta 25.000 pesos para costos de administración, y esos costos de administración van esencialmente a captar nuevos clientes, es decir, a que hayan gigantografías en la calle con el nombre de su AFP para que usted consiga, para que tengan más clientes. Eso es inadmisible. Además sabemos que en promedio la gente recibe 1/3 de su pensión, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que introducir un nuevo agente público no cambia en nada el sistema, no hace que el sistema, por ejemplo, no se está diciendo que se va a regular los costos de administración, no se está diciendo que la AFP se va a hacer responsable. El año 2011, el promedio de la AFP tuvo una rentabilidad negativa de menos 11%. Sin embargo, los dueños de la AFP tuvieron utilidades por sobre los $500 millones. Entonces el punto es, si nosotros vamos, todos los cotizantes, todos los ahorrantes vamos a perder mes a mes, llega un minuto donde la AFP se hace responsable o no hay ninguna sanción a una mala gestión. Eso no se resuelve con una AFP estatal, porque si una AFP estatal cobra los mismos costos de administración, si no tiene ningún parámetro bajo el cual regirse a la hora de invertir, entonces da lo mismo que sea una AFP estatal. Patricia, o no. Antes de ir a comerciales, una pregunta doméstica, pero hoy día en el cambio de mando, este es el cuarto que me toca a mí. Me tocó el año 90, me tocó como diputado y me tocó como candidato derrotado el 2009, el 2010 y hoy día el 2013. Invitado como ex candidato, como líder de movimiento, como quieran. Pero hoy día empezó un nuevo problema. Yo aplaudí el 2006 cuando se iba yendo Ricardo Lagos, porque vi a Sergio Aguiló aplaudiendo a rabiar, y le dije, ¿por qué te ríes tanto? Porque qué bueno que se va. O sea, aplaudí cuando salió Piñera muy fuerte, como diciendo qué bueno que se va, como coquetería. Pero después vinieron los nombramientos de los ministros, y empecé a dudar, y me acordé mucho de lo que habíamos discutido en el movimiento. Entonces empecé a dudar, ¿a quién se aplaude? Porque tú no vas a aplaudir a todos los nombramientos, gente que yo ni ubicaba para ser tanto ministro, y no es peyorativa, al revés, habla bien del gabinete, gente nueva, en términos así de que no son los mismos de siempre. ¿Ustedes hacen el esfuerzo ante un nuevo gobierno de segmentar sus apoyos? ¿O vale decir, se valora un ministerio más que otro, o una biografía más que otra, o uno debe tener una posición simple? Aquí lo que importa es lo que la presidenta haga en una monarquía. Por decirlo en simple, yo hoy día aplaudí formalmente a Michelle Bachelet cuando asumió, me pareció que ya Piñera cuando se fue, pero por respeto, y tuve la duda con cada ministro, dije, ¿por qué a este sí, a este no? A ver, y la más fácil es aplaudirlo a todos, pero ¿hay que hacer distinción entre un ministerio y otro? Jaime, perdón. Yo creo, los gringos hablan del big picture, ¿no es cierto? El gran cuadro es un cuadro que uno podría decir, si uno lee todo el gabinete, hay más continuidades que rupturas, ¿o no? Por ejemplo, Izaguirre en educación, que lo que uno podría ver individualmente como algo bueno, o algunos dicen es un
perito político. Otros pueden decir es un economista que está metido en un ministerio técnico, y uno debería decir eso no es lo correcto. Pero el gran cuadro parece ser más de continuidades que de cambio, pese a que hay algunas caras nuevas. Básicamente por lo que uno ve del programa. Yo creo que uno debería regirse muchísimo más por el programa y por el discurso de la presidenta, como tú decías, en una monarquía presidencial, que por los ministerios. Pero si uno entrara a picar ministerio por ministerio, efectivamente se encontraría con cosas que pueden ser agradables y cosas que no pueden ser más bien desagradables. Insisto, Eizaguirre para mí no una buena noticia, pese a ser un político avesado, porque creo que la señal que había que dar en educación era otra. ¿Camilo Lagos? ¿O Patricia Morales? La que esté... que no esté tomando café. A ver, primero, y esto todos los que han trabajado en el Estado lo saben, el aparato del Estado es muy, muy amplio. Entonces, efectivamente, el juicio político sobre Bachelet se hace en base a la big picture, como tú decías, pero también uno tiene que, yo creo, ser capaz de valorar los liderazgos nuevos que vayan surgiendo. Hoy día hay mucho continuismo, pero también hay muchos liderazgos que no son todavía, que en este minuto son subordinados de la presidenta y que deben demostrar capacidad de liderazgo. Y yo en ese sentido creo que si hay algunos ministros en algunas carteras que se la juegan por una reforma progresista, hay que concederles el punto y también prestarle apoyo, entre comillas, para que saquen reforma. Yo creo que eso es parte del arte de gobernar. Pero yo tengo una diferencia, perdona, Pati, perdona. Pero finalmente el ministro es una persona que no tiene un grado de independencia demasiado grande, considerando, insisto, el gran poder del presidente de la República y cuánto se ha vendido el programa de Michelle Bachelet. Y lo que uno ve por ítems son más bien, no hay ninguna cuestión que uno puede decir esto es tremendamente rupturista, esto es hacer las cosas distinto. Uno podría decir, claro, en educación quieren hacer las cosas distinto, pero no sabemos cómo. No, pero yo no estoy diciendo, ojo, no, es que son dos cosas. Si tú me dices, o sea, efectivamente, Isuza era un subordinado de Lago, pero no me cabe duda que Isuza hoy, en su mismo minuto, tenía muchísimo más peso político que lo que tiene Peñalillo. Y Peñalillo va a tener que hacer un esfuerzo gigantesco si es que él quiere realmente crecer y mostrar capacidad de liderazgo propia que supere simplemente a la figura de Michelle Bachelet. A eso me refiero con eso. Luego, respecto, a lo que tú mencionabas, Eizaguirre, efectivamente, para los economistas es una gran figura, es un excelente economista, y uno puede decir sí, él va a tener la capacidad técnica y moral, entre comillas, para decirle a Arena, yo necesito $6.000 millones o lo que sea lo que necesite para educación. Pero el problema es que en esa nominación, y no tanto por Eizaguirre, sino por quien lo nominó, está el germen de que entonces es un problema de Luca. Y la educación no es un problema. Pero, por ejemplo, yo como para los últimos 2 minutos. Perdona, pero es que lo que pasa es que veo ustedes tenemos 2 economistas en esta mesa. Patricia Morales y Camilo Lagos. Y sin ningún afán de faltarle respeto, yo soy historiador y no me sentiría apto para ser ministro de salud. Yo me declararía un poco inhabilitado para ser economista y a la vez ser ministro de educación. Yo creo que las competencias técnicas del educador, evidentemente sumado a un capital político, pueden hacer una buena fórmula, pero no basta tener... Estás obligando a defender Eizaguirre. No, si él fuera experto, defiende tu gremio, Patricia. Defiende tu gremio. Si fuera la parte corralera de si él fuera última intervención de otro corralero. Yo no creo que sea importante, perdona, la profesión Camilo para Lagos, liderar un ministerio. Sí, la un ministerio es la experiencia política, es el compromiso porque no puede, pero no puede mostrar otra cosa más que experiencia política. Solo puede mostrar experiencia política. Debería haber mostrado orden en la sala. Camilo Lagos. Es experiencia, es compromiso, es lealtad también con un gobierno. En un gobierno, además, en un gobierno presidencialista uno pide lealtad del ministro con su presidente. Casi siempre en salud son doctores, ¿no? No. Casi nunca en educación son gente del mundo de la educación. Son pero es que es raro, ¿no? nos equivocamos, ahí no está el problema. Mi problema no es que Eizaguirre sea economista o no. Mi problema es qué experiencia tiene él en educación. Pero sí es el problema. A eso me refiero. El problema no es que sea economista, podría ser dentista. No, cuando digo economista no es porque tenga algo contra la economía. Yo creo pero deja, Camilo, déjame decirte algo. Es simplemente por la matriz de pensamiento que representan. Todos cuando adquirimos una profesión tenemos una matriz de pensamiento que podemos ir direccionando. Pero cuando tú no la has direccionado hacia la educación y te ponen en educación, a mí tengo el legítimo derecho a dudar. Es lo mismo que Javiera Blanco, que está en trabajo. Así es exactamente ese mi punto. O sea, hoy día tenemos una ministra de Trabajo que trabajó toda su vida en seguridad ciudadana. Volvemos en 60 segundos, pero después de nuestro ISAPRE, AFP, fabricante pollo militares, pollo transgénico, semilla transgénica, todos nuestros auspiciadores. Todos nuestros conflictos de intereses se expresarán en 60 segundos en Cambio de Switch, programa Universidad de Chile. Un abrazo en 60 segundos.
Ediciones Radio Universidad de Chile presenta el libro Talentos al servicio de Chile. Pensar alto, sentir hondo, hablar claro, del profesor y periodista Sergio Prenafeta Jenkin. En este libro se recogen 50 testimonios de vida, aportes y propuestas en el campo de la ciencia y tecnología de distintos naturalistas, académicos, humanistas y científicos nacionales y extranjeros al servicio de nuestro país. Adquiera su ejemplar en Radio Universidad de Chile, en Librería Prosa y Política y en Librería Lea Más del Centro Cultural GAM. Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Arias de la Banda de la Mente y los dejo invitados para este jueves 27 de marzo el lanzamiento oficial del disco Geometría y Fantasmas, el segundo disco de la Banda de la Mente. La entrada está solo 2.000 pesos, la cita es a las 20:30 horas. Nos vemos ahí. Volvimos gracias a nuestro pollo transgénico, armamentistas, Triple Pechuga, AFP y SAPRE que nos auspician. Estamos en Cambio de Switch, el programa, como decía Santiago del Campo, fundador de este programa, que en paz descanse, el programa menos neutral de Chile. Pueden escribirnos a @cambio de switch o arroba Marco por Chile, después cada uno dirá sus Twitter, y pueden llamarnos, pues vamos a abrir los teléfonos en 30 segundos más. Ya hay una llamada al 2977-1579 o al 2977-1580. Para los que se están sumando, está en este panel un programa muy político, así los que desprecian el debate político, te sugiero adaptarse a esta condición y esta media hora que viene, porque son 3 líderes políticos. Es Camilo Lagos, secretario general del Partido Progresista, economista; Jaime Pará, que fue vocero y que hoy día es también un activista de la causa progresista; y Patricia Morales, que es la directora de la Fundación Progresa, nuestra casa, y presidenta subrogante del Partido Progresista. Nicolás, te escuchamos con ansiedad progresista. Buenas tardes, muchachos, a todos. Buenas tardes. Saludos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, mira, yo quisiera solamente opinar respecto a que veo con desazón el proceso político que está viendo Chile. Yo tengo la sensación, y no es nada nuevo lo que voy a decir, pero que la dictadura sigue marcando su triunfo en la despolitización de nuestras autoridades. Pues yo recuerdo que en las banderas bacheletistas de la campaña, donde nos enfrentábamos ahí con gestos a lo Pato Yáñez, no existían socialistas, no existían comunistas, sino que eso era como más focalizado en las campañas de diputación. Entonces, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es eso, reivindicar la matriz ideológica. Jaime decía hace un poquito rato atrás, por ejemplo, el tema de los médicos en los ministerios de salud o profe a nivel de educación. Le cuento, la Mariana Elwin creo que es profe y la verdad que no fue como el forro. Yo creo que tiene más que ver con la matriz Tiene razón. Yo creo que tiene más que ver con la matriz ideológica que estas personas tienen y ostentan. Hoy día, por eso, cuando Marco avisó que iba al programa y que iba a hablar de este cambio de mando, yo creo que este cambio de gobierno, yo creo que hay que redefinir lo que es cambio y redefinir lo que es gobierno. Yo creo que esta es una administración donde cambian los administradores del fondo, pero el patrón sigue siendo el mismo. Que finalmente es lo que está pasando hoy día. Si ustedes se dan cuenta, en las calles, yo vengo del centro ahora, que fui a ver cómo está creciendo mi Miguelito, mi hijo pequeño. ¡Qué emoción! Me daba cuenta de que no había una efervescencia en la gente, sino que hay como una situación de trámite. Ya, ok. Si ustedes se dan cuenta, Harald Beyer ahora pasa a la Haya, otro gobierno, como si fuera una política de Estado, como si este Estado chileno en estos 4 años lo hubiera hecho tan re bien con esta defensa de un triángulo, y ahora mantengámoslo porque tenemos que mantener esta noción de Estado, este negocio entre nosotros. Y disculpa, lo último, y frente al tema de los economistas, les cuento, en la Administración del Servicio Central de Salud, que son los que tienen el dominio de la posta central, por ejemplo, el director es un ingeniero comercial. ¿Por eso estamos como estamos? Y así no fue. Oye, gracias, Grisco. @Grisco es un tuitero muy, muy brillante que les recomiendo seguir. Es Nicolás, que es de Maipú, pero en realidad su base y su pasión está en Cerrillo, donde él trabaja, y esperamos algún día ser un candidato a alcalde fabuloso.
Abrazos, Nicolás, de parte de todos. Está Aldo de Puente Alto. Yo tengo que partir ahora y voy a dejar a Patricia Morales la conducción. Mi arribismo es infinito. No, es broma. Es que tengo una invitación a un programa y no tenía cómo correrme, así es que pido perdón a los auditores, pero va a estar Patricia Morales junto a Jaime Pará y a Camilo Lagos. Así es. Respondiendo los llamados. Está Aldo de Puente Alto. Y terminando ahora. Este programa, sintonicen la red. La red, exactamente. Un abrazo, los dejo con Patricia Morales. Te pedimos Aldo, un abrazo, Marco. Muchas gracias. Y seguimos, Aldo, contigo. Ya. Te escuchamos. Yo lo escucho atentamente el programa desde que se inició. Eso. Sigo toda la política y me interesa mucho y soy de izquierda. Me parece. Estoy desconforme con los que traicionan al pueblo. ¿Cuál es tu...? Y estoy desconforme con los que chaquetean haciéndole el favor a la derecha. Señor Parada, usted lo he visto muchas veces y lo escucho con atención. ¿Me va a elogiar? No. Estoy tremendamente decepcionado porque usted está... En este momento la derecha debe estar riendo si hay algún derechista escuchándolo. Porque usted está haciendo lo típico del defecto del chileno, chaqueteando gratuitamente a favor de la derecha. Por eso los izquierdistas hemos perdido muchas veces. Porque estúpidamente empezamos a chaquetear a los propios nuestros. Aldo, gracias por lo estúpido, déjame hacerme cargo. Pero es que quiero pero déjame hacerme cargo. Pero, ya, pero enmarcándolo en lo que era el debate, ¿tú consideras que en ese sentido, si es que una opción de centro-izquierda ganó, el resto de la izquierda no debiese manifestar sus diferencias? Más allá de la persona de mi querido Jaime, más allá de eso, ¿esa es tu postura como política respecto a este nuevo ciclo político? Por supuesto, pero no caer en la tontera de jugar a favor de los enemigos. Porque, le digo, el señor Eizaguirre es una persona de mucha confianza personal con la señora Bachelet. Ese cargo es estratégico, es la principal de las medidas que tiene que enfrentar a partir de mañana. Bueno, entonces no puede haber una persona con título de profesor así mediocre o que tenga... ¿Y si ponemos un experto en educación? Experto, pero él tiene la experiencia de ser un político, de haber desempeñado cargos públicos, de ser profesional y asesorar. Oiga, Donaldo, y hay enormes personas. Él ya se ha enfrentado, antes de la asunción del mando, se enfrentó con los profesores y los estudiantes y ha tenido excelente acogida. Oiga, Donaldo, eso o no? pero quisiera hacerme cargo de la crítica. Jaime. Sí, vamos a darle la palabra a Jaime para que primero creo que esto no se trata de nosotros o ellos, ¿no es cierto? O estoy con Bachelet, o estoy contra Bachelet, o estoy contra el gobierno, estoy contra el gobierno. Eso no es. Uno tiene el derecho y tiene la posibilidad de criticar y tiene la posibilidad de celebrar, ¿o no? Creo que es un derecho legítimo. Segundo lugar, mi duda es absolutamente legítima. El gobierno de la presidenta Bachelet, desarrollado entre 2005 y marzo del 2010, fue un gobierno de continuidad en términos de la educación privatizada que nos legó Pinochet. Y eso Donaldo no me lo va a poder negar. Llegó a concordar una ley general de educación que es absolutamente paria, marginal e insuficiente, que es la que nos rige hasta hoy día, por el solo hecho de tener que frenar un movimiento social que era el de los pingüinos. Y así podemos seguir sumando. Podrá ser de la plena confianza y seguir de Bachelet, pero este gobierno fue gobernado, y perdonen lo que voy a decir una brutalidad y me lo pueden criticar, como si fuera un gobierno de derecha durante los periodos de la concertación en muchos aspectos. En otros lo habrá hecho muy bien, pero en algunos lo hizo absolutamente mal. En temas de diversidad lo hizo muy mal, en temas de educación lo hizo muy mal, y en temas de salud lo hizo muy mal. Le guste o no le guste a Donaldo. Ahora, ¿cómo se explica la elección de Michelle Bachelet? Bueno, cada uno tendrá sus tesis. Camilo, secretario general del Partido Progresista. Voy a solidarizar acá con mi compañero Jaime, porque no entiendo en parte esta reflexión de Donaldo, y espero que siga escuchando este programa, y me puede escribir @camlagos en Twitter si quiere. No entiendo esta reflexión que a veces se plantea de acusar de chaqueteo a quienes cuestionamos algún nombramiento, ¿cierto? Pero a la vez argumentar en base a un principio de izquierda, a una ideología de izquierda, a plantear que aquí lo que importa son fundamentalmente el compromiso ideológico y hacer gárgaras con lenguaje izquierdoso, ¿cierto?, para salir a defender a un ministro, que sí, quiero recordarle al señor Aldo, que fue ministro de Hacienda del gobierno del presidente Lagos, cuando los empresarios
han señalado que ha sido el mejor gobierno para el empresariado chileno y despedido con bombo y platillo desde Casa Piedra. Cae. El señor Nicolás Izaguirre ocupó un alto cargo, no recuerdo específicamente qué cargo, pero uno de los más altos cargos en el Fondo Monetario Internacional. Templo de la ortodoxia neoliberal económica. Entonces, que es raro a veces escuchar a gente que dice, mire, argumentan con toda una fraseología de izquierda y todo un lenguaje contra la derecha y la necesidad de la izquierda, pero además salen a defender a personas que con toda naturalidad nosotros podemos tener cierta desconfianza. Y a mí me parece que es legítimo tener cierta desconfianza de personas que más allá de que hoy día digan que apoyan un programa, y que espero y estaremos ahí para fiscalizarlo y que así lo cumplan, pero que ellos tienen un, entre comillas, prontuario en torno a su adicción a las ideas más liberales y del consenso de Washington como las aplicaron durante los 90. Yo quiero terminar con un punto sobre la pregunta de Aldo y después quiero pasarle y hacerle otras preguntas. Solo decir que efectivamente la propuesta en educación de Bachelet no está para nada acabada. Hay muchos puntos de interrogación. A mí me parece particularmente preocupante que se establezca que incluso se garantizaría gratuidad en universidades privadas que hoy no tienen una buena calidad, si es que cumple ciertos estándares, porque cuando pasamos así se cumple ciertos estándares, entonces, Aldo, no es solamente un tema de si uno está o no de acuerdo con el nombre del designado, sino también tiene que ver con empujar la agenda y asegurarse que las reformas que se hagan sean las que la gente creyó que se iban a hacer. Pero quisiera pasar a otro tema, quisiera pasar al tema de la nueva Constitución, un poco retomando lo que decía Marco. ¿Ustedes creen que existe la convicción en Michelle Bachelet de una asamblea constituyente? ¿Ustedes sienten que ella medianamente tiene esa convicción? Y si no, ¿qué nos depara? Porque entonces efectivamente son muchas las fuerzas de la sociedad, son muchos los movimientos sociales que quieren una nueva constitución. Y ahí podemos estar entrampados entonces en una ausencia de diálogo. ¿Cómo lo ven, Jaime? ¿Me repite la pregunta? Sí. Queridos auditores... La pregunta que plantea es compleja, porque Patti plantea si nosotros creemos que Bachelet está comprometida o cree en la Asamblea Constituyente. Es que uno eso se llama un contrafactual, ¿no es cierto? Es como una hipótesis de ficción. ¿Qué pasaría si estuviera? Porque ella nunca ha dicho que está de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Así como ha sido bastante ambigua en distintos aspectos del programa. Entonces, yo creo que uno tiene que leer el programa en dos niveles. Tiene que leer lo que dice textualmente y tiene que leer las señales, que sería el segundo nivel, el más profundo, tal vez el más importante, que ha dado en torno a ciertos temas. ¿No es cierto? Ok, pero entonces planteémonos en base a la señal, porque en el programa estamos clarísimos respecto a la Asamblea Constituyente, pero planteémonos, podemos evaluar qué significa una señal, qué tan potente es una señal de tener a José Antonio Gómez y Jimena Rincón, que son dos personas que sí se manifestaron a favor de la Asamblea Constituyente. ¿Ustedes creen realmente que hoy día ella se va a mojar, por así decirlo, por una Asamblea Constituyente? Yo creo, en lo más interno de mi corazón, creo que no. Porque ella está apoyada por Jimena Rincón, también está apoyada por Gómez, pero está apoyada también desde el Parlamento por Osvaldo Andrade, y está apoyada por un montón de gente que cree que esta es una causa básicamente utópica o para fumadores de opio, como dijo Camilo Escalona, pese a que Camilo ya no esté en el círculo más cercano a Bachelet. O sea, uno no puede ponerse a imaginar lo que piensa Bachelet en torno a un tema, sino que uno tiene que leer las señales. Y las señales son que no están ni en su programa y no están ni en su discurso. Tengo ahí un punto con es que eso no es lo que piensan todos. Yo creo que más allá de lo que ella piense o no, o más allá incluso de lo que ella haga o no, nosotros como fuerza política, como partido progresista, como movimiento progresista, que no somos parte de esta coalición, pero que somos la tercera fuerza política en este país, lo que importa es que nosotros creamos que en Chile hay condiciones para llevar adelante esa agenda. Y a mi juicio, en Chile están las condiciones políticas para llevar adelante esa agenda de una asamblea constituyente y con la construcción de una nueva constitución mediante un espacio participativo como es la asamblea constituyente. Y si nosotros creemos eso, como creo que lo creemos, y así lo hemos zanjado, tenemos que bregar por eso, y trabajar por eso, y emplazar a este gobierno a eso. Este gobierno lo hace, y si este gobierno opta, y si la presidenta Bachelet en estos primer 100 días tiene la convicción y tiene el coraje político para enviar un proyecto de ley
que convoque un plebiscito para consultarle a los chilenos si quieren o no una asamblea constituyente, me parece que eso lo tenemos que apoyar. Tenemos que apoyarlo, pero tenemos que empujar a pero eso. Tenemos que tener antecedentes para creer que haría algo así. La sí, pregunta no se trata si creemos o no creemos, pues Jaime, da lo mismo es lo que creamos. No. En política da lo mismo, lo que importa son los hechos. Y esperamos, y tiene 100 días, la misma presidenta se ha puesto 100 días para la grande reforma. Y esperemos ella tiene 100 días para demostrar su convicción. Porque yo no le puedo pedir que demuestre su convicción. Bueno, me hubiese encantado que hubiese estado negro sobre escrito ante notario, pero es un poco absurdo. La convicción se demuestra una vez pero por la pregunta es, ¿en base a qué? ¿En base a qué ustedes dicen efectivamente podría incorporar la asamblea constituyente como mecanismo? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ella tiene 100 días para presentar el proyecto de ley bajo el cual modificaría la Constitución, y que yo espero realmente por el bien de este país que ella se convenza de el año 89, Jaime, el año 90, el año 88, entre el 88 y el 90, cuando triunfa el no y triunfa Patricio Aylwin, la mayoría política y electoral la tenía las fuerzas de oposición, entonces, cierto, la concertación. Chile llega a los 90 con una mayoría política movilizada, con medios de comunicación, Fortín Mapocho, APSI, Hoy, radios, con una sociedad organizada en sindicatos fuertes, pero donde se impuso la lógica de la transición y una negociación pactada que ha durado 20-25 años. Teniendo las mayorías, teniendo sobre todo al pueblo a favor, movilizado, a diferencia de los últimos, movilizado. La concertación, ya por eso yo nunca fui parte de la concertación y nunca me sentí parte de esa coalición, traicionó, a mi juicio, traicionó en los 90 esa mayoría que fue capaz de construirse bajo la dictadura y que derrotó a la dictadura. Pues bien, lo que nosotros tenemos que prever y defender es que eso no puede volver a ocurrir, porque hoy día se ha construido una mayoría, la derecha está derrotada política y electoralmente, hay mayorías para impulsar las transformaciones, hay movilización para respaldar, hay una movilización social y por lo tanto nosotros... ¿Está la derecha tan derrotada? Yo creo que políticamente está derrotada. Yo siento que la derecha... Lo que pasa es que siguen subsistiendo porque están subvencionadas por un sistema electoral, por un sistema económico. Pero también sigue subsistiendo. Lo que pasa es que... Pero hay una derrota política. Sí, hay una derrota política. Perdieron las municipales, perdieron las parlamentarias, perdieron cores, perdieron senadores. Perdieron las presidenciales. Pero yo tengo una duda y lo planteo genuinamente. Yo no estoy tan convencida, lamentablemente, para mí, de que haya tal derrota cultural de la derecha. Al contrario, creo que la derecha tuvo bastantes éxitos culturales al punto de haber permeado la concertación y no poco. Yo no creo, o sea, cuando la mayoría de los chilenos en la encuesta se declara a favor de la Asamblea Constituyente, a favor de una nueva constitución, a favor de una reforma tributaria, a favor de la estatización del cobre, más allá de lo que uno crea si es factible o no, pero si tú la encuesta CEP te pregunta, más del 80% de los chilenos cree que el cobre... entonces hay un problema de que esa cúpula política no representa los chilenos son mucho más progresistas, incluso. Exacto. Y las mismas encuestas hoy día están avanzando en todo lo que tiene que ver con matrimonio igualitario, ni ideas que eso eran temas que incluso las visiones conservadoras estaban instaladas, incluso en el mundo de izquierda y progresista. Hoy día la sociedad chilena mayoritariamente está girando, y creo que está girando, es mucho más progresista en lo político, en lo económico, en lo cultural. Y eso no tiene una correlación en lo político, no tenía una correlación en lo político electoral producto de un sistema binominal. Pero yo creo... ¿Podemos volver al punto original? Es que el punto original era otro. Me parece interesante la digresión sobre la derecha, pero aquí se preguntó si estaría o no... ¿Habría disponibilidad de la nueva mayoría, particularmente de la presidenta Bachelet, para enviar un proyecto de ley o buscar un mecanismo que asegurara una asamblea constituyente? Entonces yo creo que si podemos sacar un par de conclusiones. La primera es que hay una distancia entre lo que la gente quiere y lo que está expuesto en el programa de Michelle Bachelet y lo que es de su discurso, ¿no es cierto? En eso estamos todos de acuerdo. En segundo lugar, el desafío aquí, y voy a decir una cosa que va a sonar absolutamente arrogante, es más para las fuerzas sociales, incluso más para nosotros que para ella. Para nosotros el desafío es convencerla a ella de que... No, yo no estoy de acuerdo. Sí, el desafío es convencerla a ella de que esto es así, porque hay señales claras de que lo más probable de que el mecanismo de revisión, de cambio constitucional en el que ella está pensando hoy día no incluye a la Asamblea Constituyente. Es que te digo porque no estoy de acuerdo. Yo creo que el desafío, que no digo que lo vaya a hacer, yo creo que el desafío de la clase política que hoy gobierna es darse cuenta de la necesidad de cambio, porque cuando tú eres electa legítimamente, pero
pero con menos de 30% del padrón electoral, porque el resto, porque vota menos de 50% y el resto no confía, porque no hay gente que no está movilizada, pero no dentro de los cánones institucionales. Yo creo que esa es una señal más que de alarma, como para decir, voy a fingir que acá todo el mundo está de acuerdo con este sistema institucional que hay. Vamos al principio de realidad. El principio de realidad nos dice que hoy día no hay señales poderosas desde el establishment, desde el mundo político insider, respecto de la Asamblea Constituyente. No lo hay. ¿No hay qué, perdón? No hay señales potentes respecto de una adhesión mayoritaria del mundo político progresista. Decir que hoy va a haber una asamblea efectivamente, y por eso yo creo que el gran desafío aquí es de los movimientos sociales y de aquellos movimientos que efectivamente han bregado, han pugnado y lo hicieron transparentemente en la elección. Por eso, Jaime, tengo una pregunta para ti. Hablando de ese tema, ¿qué te parece el rol, por ejemplo, que cumplen personajes como algunos que forman parte de Revolución Democrática, que fueron parte del movimiento estudiantil, pero que hoy día entran al gobierno de la mano algunos de Izaguirre, sin que existan reales garantías de que se van a hacer las reformas que al menos ellos defendieron en la calle? Bueno, yo creo que primero el movimiento estudiantil está en su legítimo derecho de ocupar... Ellos no representan el movimiento, uno más. Los ex representantes del movimiento estudiantil que llegaron con esa con ese capital político, primero están en su completo derecho de haber llegado, y creo que ellos pueden ser agentes de cambio en temas que definitivamente sustanciales. Lo que uno quisiera es que avanzaran en el discurso, no estoy hablando de radical, sino que avanzaran en el discurso de maximizar ciertas cuestiones que de alguna forma se mantienen todavía relativizadas. Quisiera escuchar a Giorgio con mayor fuerza hablar de Asamblea Constituyente, quisiera escuchar a Camila, a Carol en la misma senda. Gabriel Boric ha sido bastante más explícito en algunos temas, pero creo que por lo menos por ser políticos jóvenes, por ser políticos nuevos, merecen el beneficio de la duda, y creo que efectivamente algunos de ellos podrían enarbolar algunas de estas causas, o por lo menos me encantaría que así fuera. Yo tengo una pregunta, para que la responda la Patilla. Ya. Vamos girando. Ya. Que monopoliza el micrófono. Dígame, me encanta el micrófono. Ya, ahora voy yo. Esto pasa por convivir con puros hombres. Pan de cada día, mira, a ver, nosotros no votamos por Michelle. Y no votamos por Michelle porque teníamos un programa mejor, a mi juicio, de más avanzado, más convencido de las transformaciones. Y por algo no la apoyamos ni en primera ni en segunda vuelta. Porque no veíamos esa convicción de impulsar los cambios en segunda vuelta. Por lo tanto, tampoco vamos a pedir pera al olmo, ¿ok? O sea, ¿qué pasa? Y aquí una pregunta para ti como presidente del partido. ¿Qué pasa si Michelle Bachelet no lleva adelante los cambios que nosotros hubiésemos esperado? Porque efectivamente no estaban en su programa. En el nuestro estaban claros, la Asamblea Constituyente, pero no conseguimos la mayoría de este país. Por lo tanto, no teníamos por qué pedirle que los llevara adelante, ni exigirle. Pero hace los cambios mínimos a los cuales se ha comprometido. Reforma tributaria, educación pública gratuita. Ella lo planteó hace 6 años, ¿cierto? Pero a los 4 años, durante su mandato, se va a haber avanzado bastante en ese ámbito, espero. Y reformas políticas. Fin al sistema binominal, nueva ley de partidos políticos, financiamiento público a la política, en fin, las transformaciones al modelo electoral. Elección directa de intendente, etcétera. Por lo menos dibuja algunos cambios políticos, cambios económicos y sociales, y hace un giro en la política pública desde una lógica subsidiaria que se instauró durante los últimos 30 años, ¿cierto? A una lógica donde el Estado cumple un rol más activo en la provisión de bienes sociales. Y es lo que le podríamos pedir a este gobierno, no más allá de más transformaciones, porque tampoco sabemos que no era un proyecto convencido en las grandes transformaciones, y para eso vamos a estar nosotros en 4 años más para levantar y tirar el tejo aún más pasado, ¿cierto? E impulsar las grandes transformaciones. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasa si estamos viviendo una primera etapa de cambio? No los grandes cambios que nosotros esperamos, y quedará para el futuro gobierno de los progresistas, espero yo, impulsar la agenda de cambios más profunda que el país está reclamando.
A ver, primero decirte que a los progresistas, esto también decirle a la gente que lo hemos discutido, y acá también hablo a título personal, a mí no me interesa que a Michelle Bachelet le vaya mal, a mí no me interesa que ella no haga la reforma si es que las quiere hacer, al contrario. En un escenario donde en 4 años más tengamos educación pública, laica, republicana, gratuita, en la cual se termine para siempre el sistema binominal, ojo, en senadores y en diputados, sin letras chicas. Si tú me hablas de un escenario ideal, bastante ideal, donde hay reformas sustanciales, sin letras chicas, yo lo aplaudo, porque eso significa, finalmente, que las ideas que nosotros defendimos valieron la pena. Hablemos en 4 años más, a ver si eso es así, porque la duda es, hay varios temas. Pero el progresismo no es solo programático, también tiene que ver con nuevos liderazgos, también tiene que ver con ley de cuotas. Hoy día ya hay una deuda. Hoy día, al tiempo cero, día 1 de gobierno, tenemos una deuda que es con la ley de cuotas y paridad. O sea, yo ya te puedo decir ahí realmente lo que se hizo, lo que se cumplió está muy por debajo de lo esperado, lo que esperaban las mujeres progresistas y las mujeres feministas. Yo no soy de las más feministas, pero creo que acá hablo en nombre de todas las feministas. Tenemos a una ministra, Jimena Rincón, que recomienda o que apoya a un hombre para que la reemplace en senadora en circunstancias que tenemos escasez de mujeres en el Congreso. Cuando lo lógico, porque si depende de convicción política, ya que no se va a hacer una reelección popular, lo lógico es que a características iguales pongan una mujer. Entonces, mi problema no es, yo no creo que a Chile le vaya mal, yo creo que a Chile le vaya bien, y que le vaya bien, ojalá, con un país que sea un poco más justo, libre e igual. Es lo que queremos todos los progresistas, Pero ya Pati. estamos acá en el debe el día 1. El día 1 el debe es paridad en género. Pero Camilo tiene un punto. O sea, yo creo que no hay que pensar etapistamente. Yo creo que este es el momento de hacer muchos cambios, y sin duda van a haber muchos cambios que tienen que venir. Sin embargo, perdona, pero estamos leyendo mal las señales. Estamos leyendo mal las señales y tenemos que afinar nuestra lectura en la medida que nos vayan dando mejores señales. Próximo martes, continuamos. ¿Sí? ¿Estamos invitados? Estamos invitados, es nuestro programa. Yo creo, es nuestro, ¿no? Y si nos tomamos el programa y le decimos a Marco que no viene más. Sí, Marco. Creo que fluyó mucho más la conversación. Le vamos a mandar una señal. Chao, Marco. Besos y abrazos a todos, como dice Marco. Besos y abrazos. Gracias. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo conducido todos los martes de 20 a 21 horas por Marco Enrique Sominami